Esta semana vamos a conversar acerca de la Revolución Cubana, los 50 años, pues este 2009 se cumplen 50 años de la Revolución Cubana que sacó del poder al dictador Fulgencio Batista y que prometió libertad, prosperidad e independencia al pueblo cubano, y en estos últimos años lo que hemos visto es todo lo contrario. Para esto hemos invitado a la doctora Dora Dampuero, directora ejecutiva del IEP. Dora, bienvenida a Tribuna Liberal. Gracias, Carlos. Sé que hemos preparado también algunos cuadros que vamos a ir pasando para poder verlos, ¿no? Que podemos iniciar en estos momentos, ¿no? Unos cuadros acerca de la situación en Cuba. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el saldo de los 50 años en Cuba? Es lo que podemos preguntarnos, ¿no? Y para Susan Gratius, investigadora del Instituto Friede, un tanque del pensamiento europeo, nos dice que la parte más desastrosa ha sido la política económica y la falta de libertad, pero el régimen castrista ha tenido éxito en mantener vivo el mito, ¿no? Pero sin embargo podemos ver en estas gráficas cómo realmente la situación parece un país congelado en el tiempo, en el cual vemos una situación económica bastante calamitosa. Vemos, a su vez, la agencia EFE nos señala acerca de la situación económica cubana que el 80% de los víveres que consumen los 11.3 millones de habitantes en Cuba, el 80% de los víveres que consumen los habitantes cubanos se importa, ¿no? Esto es una penuria económica crónica que se suma a los efectos de la crisis económica. Hay escasez de vivienda, alimentos, medios de transporte, entre otros bienes, así como el deterioro de servicios como la educación y la salud, banderas clásicas de la revolución. Los cubanos padecen en forma aguda desde hace 2 décadas cuando se desplomó la Unión Soviética, aunque viene desde mucho antes. Desde 1962 rige una cartilla de racionamiento que cubre menos de la mitad de las necesidades básicas de los cubanos. Los edificios se desmoronan, como podemos ver, ¿no? Podemos ver la siguiente gráfica en la cual vemos fotos donde realmente es lamentable la situación de los edificios, colas para poder acceder a algún tipo de alimento. Y para colmo de las crisis, dice EFE, señala en una nota de EFE, están afectadas las exportaciones de níquel, el turismo y las remesas de los migrantes, 3 de las mayores fuentes de divisas de la isla. Todo ello en aquellos momentos en que el nuevo presidente Raúl Castro, elegido por la Asamblea Nacional el pasado 24 de febrero, 5 días después de que su hermano Fidel dejara de cargo tras 49 años y 55 días en el poder, anunciara reformas estructurales que nunca han llegado. El gobierno liberalizó, al menos en los últimos tiempos, la venta de teléfonos celulares, computadoras, televisores, ollas eléctricas, entre otros productos, como medidas que para los cubanos en estos tiempos realmente son un desahogo, ¿no? La situación en Cuba es lamentable, Dora, y se vive, a pesar de eso, se ha vivido el mito, ¿no? Se sigue viviendo el mito de que Cuba es un paraíso. A pesar de eso, vimos en las láminas cómo la gente arriesga su vida para salir de Cuba, arriesga su vida para buscar esa libertad perdida en estos 50 años de revolución que lo único que han traído es penurias para los cubanos. En este sentido, ¿qué nos dicen los hechos? ¿Qué nos dicen los datos, ¿no? Sí, precisamente a estos datos quería referirme, y gracias por la oportunidad realmente de discutir este tema que es importantísimo para todos los que amamos la libertad. El Instituto Libertad y Desarrollo, con el apoyo de un grupo de centros de investigación liberales, realizó un análisis de cuáles cambios realmente se han sucedido en Cuba, no los mitos, sino qué realmente ha pasado en Cuba en estos últimos 50 años. Es decir, a partir de Batista, cómo ha mejorado, ha empeorado la situación de los cubanos. Entonces, realmente la revolución, el triunfo de la revolución del 26 de julio de 1959 se debió en gran parte por esta ansiedad de la gente de salir del autoritarismo de Batista, como usted lo indicó al principio. Entonces querían ellos mayor democracia, mayor libertad, pero no lo han conseguido. En el estudio que se ha hecho, ¿no?, mencionan aquí cómo la Constitución de la República de Cuba señala en su artículo primero que Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado por todos como república unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.
Entonces el estudio lo que decidió es tomar algunos de estos temas, ¿no?, como la libertad política, la justicia social, bienestar individual, y ver la realidad que vive el pueblo. Si este ideal que está puesto en esta Constitución versus la realidad que vive el pueblo se va a cumplir. Entonces, este estudio hecho por Libertad y Desarrollo lo tenemos nosotros en la página web. Yo voy a mencionar solo algunos temas porque el tiempo es muy corto, pero sí me gustaría que las personas que estén interesadas entren a la página web del IEP, www.iep.org. Entonces accedan a este estudio donde están todos los datos. Yo ligeramente en 5 minutos voy a hacer una muy breve, ¿no?, revisión de los temas. Entonces, porque son datos que se han tomado de muchas fuentes y de mucha gente que ha ido. El primero, por ejemplo, tiene que ver con la libertad política. Podemos poner las gráficas. La primera es la libertad de prensa. ¿Cómo está la libertad de prensa en Cuba en relación con América Latina, ¿no? Es difícil un poco ver allí, pero lo que sí les puedo indicar que Cuba está solo atrás de Venezuela entre toda América Latina. O sea, Cuba simplemente no existe libertad de prensa. Y sabemos cómo que es una gran cárcel para cualquiera que se opone a las ideas que expresa Fidel Castro y su grupo. Los únicos que pueden decir son los que pertenecen al Partido Comunista. El resto de la gente, nada, no hay derechos políticos. El Partido Comunista ejerce el monopolio de todas las actividades políticas. Entonces no hay elecciones libres, están prohibidas todo tipo de organización política. Y eso asimismo lo vemos en el segundo cuadro, que dice el cuadro número 2, libertad en el mundo en América Latina. Igualmente, Cuba ocupa el último lugar en la libertad política, porque precisamente no hay elecciones libres, no hay derechos políticos. Aunque la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos de profesar y practicar cualquier credo religioso, tampoco están ellos libres para practicar su religión. En el cuadro número 3, que también les quiero indicar, hay los indicadores sociales, y respecto a los indicadores sociales. En este cuadro nos indica que se ha hecho mucho énfasis en que se ha disminuido la mortalidad infantil, que esta es la más baja del hemisferio, que tienen los índices de educación, que los índices de salud y todo. Pero hay que considerar que hace 50 años ya Cuba había resuelto muchos de estos problemas. Entonces no es que ellos lo han logrado, más bien mirando los datos han descendido en comparación con lo que ellos estaban. En un momento dado, hace 50 años, ellos estaban igual que Argentina, igual que Uruguay, en cuanto a los indicadores sociales. Ahora están peor, pero sin embargo se le asigna una gran cantidad de recursos escasos a problemas que ya estaban resueltos, mientras hay necesidades mucho más urgentes de infraestructura, de alimentación, de vivienda, que no los han encarado. El cuadro número 4, en este estudio, ¿no?, demuestra también la desigualdad, ¿no? Siempre dicen, y especialmente ese es un credo de los grupos socialistas y comunistas, que va a haber una gran igualdad. Tampoco aquí. Aquí es una situación muy diferente, porque realmente los que reciben más de las remesas, los que les mandan de Miami, donde sea, tienen acceso a las otras cosas que no pueden, ¿no?, comprar o adquirir los que realmente trabajan. Cuba fue una tierra receptora de trabajadores del mundo entero, pero a partir de la revolución el fenómeno se ha invertido. Más de 1 millón de cubanos ha escapado de ese país por cualquier medio disponible, y eso pues lo vimos también en una de las láminas. El cuadro número 5, que es el penúltimo que les quiero indicar en esto, es el de los indicadores económicos,
aquí realmente da cómo ha cambiado, aún en 1989 tenía un crecimiento de 2,9, pero ahora es de menos 83. O sea, es una situación muy, muy difícil, muy dura para la gente que vive en Cuba, pero se vive esos mitos y mucha gente cree que realmente es un paraíso, que Cuba pues le satisface todas las necesidades a la gente, y no es así. Hay una pérdida total de libertad. A veces la realidad sobrepasa la ficción, ¿no? Y parece mentira que en pleno siglo XXI la gente, el pueblo cubano siga viviendo en esas condiciones, y los mandatarios de nuestros países latinoamericanos avalen esto, visitando y conmemorando y festejando algo que para el mundo debe ser reprochado, ¿no? Debe ser sancionado, porque ningún ser humano se merece que se coarte su libertad, que se limite su posibilidad de desarrollo, ni que se limite su posibilidad de búsqueda de la felicidad, ¿no? Estas son cosas que siempre debemos tener presente cuando miramos aquel mito, ¿no? Porque parece que es perenne, esto se ha alimentado, y en esto dice muy bien la investigadora del Instituto Frida, que una de las cosas que más eficiente ha hecho el gobierno cubano es mantener ese mito de felicidad y de eficiencia, que realmente no es tal, como bien lo ha mostrado usted en las cifras y bien se pueden ver en las fotos, ¿no? Bueno, es que hay un sistema de represión muy grande, ¿no? Carlos Montaner, que es uno de los que más ha luchado por desmitificar toda esta situación, él tiene un artículo que habla sobre los anillos de represión. Entonces, cómo la gente está vigilada, cómo si descubren que usted no tiene las ideas, que no está compartiendo, cómo se lo vigila realmente. Parece película de terror, pero realmente, ¿no? Se da, ¿no? Se da. Y los disidentes pues realmente la ven muy, muy duro y van a la cárcel. Dora, terminamos el bloque anterior donde hicimos un recuento de todo lo que está sucediendo en Cuba y las consecuencias de estos 50 años de revolución cubana en el pueblo cubano, niveles de vida muy bajos, ¿no? Pero a pesar de todo esto existe este mito, y como le decía en el bloque anterior, todos los presidentes, o la mayor parte de presidentes, hasta la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que acaba de visitar a Cuba, el presidente de Ecuador ha ido a visitar a Cuba, y con esto, celebrando este problema que tiene el pueblo cubano. Y a veces es difícil cuando uno no ve la realidad, ¿no? Sería interesante que estos presidentes vayan y recorran toda Cuba, y no solamente por los parajes donde se los encamina para mostrar lo que el gobierno cubano quiere que se vea, ¿no? Así es. Al respecto, tengo una nota que sale de Joanny Sánchez, ¿no? La bloguera, sí, excelente. Que es muy famosa, que ganó un premio, pero no le dijeron. Sí. Y al respecto de lo que hablan de la visita de Michelle Bachelet en el periódico, un periódico chileno, ella escribió: algo pasa allá arriba, creemos la mayoría de los cubanos, pues desde que varios presidentes latinoamericanos han decidido visitarnos en tan corto espacio de tiempo. Sin embargo, la complicada cotidianidad no nos permite estar atentos a lo que ocurre en los pasillos de las cancillerías o en las cenas de protocolo. Claro, no pueden estar preocupados. Nuestros ojos y oídos están puestos en varios problemas, como el elevado costo de la vida, la esquizofrenia, dualidad monetaria y la obsesión por emigrar que manifiestan tantos jóvenes, ¿no? O sea, realmente el cubano a pie está preocupado en subsistir, vivir, ¿no? En poder tener algo que comer y algo como alimentar, en vez de estarse preocupando de que llega o no llega un presidente. Y la desesperación por salir del país, realmente, que hemos visto durante todos estos años cómo se exponen la vida en estos botecitos, saben que se toman un riesgo extraordinario, pero todo está ¿por qué ignorar esta realidad? ¿Por qué ignorar? Entonces, ¿por qué los presidentes, a pesar de que vemos que de Cuba salen arriesgando la vida constantemente en embarcaciones realmente que son hechas artesanalmente, a veces vimos hasta un carro convertido en bote para poder salir y buscar la libertad? A pesar de todo esto, los gobiernos democráticamente elegidos, como el gobierno ecuatoriano, el gobierno democráticamente elegido, como el gobierno chileno, visitan Cuba con un desparpajo total, avalando el gobierno cubano. ¿Por qué? Así es, esa es la gran pregunta realmente, la pregunta del millón. ¿Qué intereses hay? ¿Qué es lo que pasa? Lo vimos también a Zapatero, al español, también avalando. Todas estas, en vez de, realmente es incomprensible
Es incomprensible que la gente no tome más fuerza, más partido, más contra todos los disidentes, contra la gente que está en la cárcel. Hoy hay más de 18 gravemente enfermos, periodistas allí, gravemente enfermos que ni por razones de humanidad pueden... Carlos Alberto Montaner, usted ya lo mencionó, un cubano exiliado que fue condenado a 20 años de prisión cuando tenía 17 años por pensar distinto a la revolución cubana, señala que los 5 elementos básicos que son la alimentación, la vivienda, el transporte, las comunicaciones y el agua potable se han agravado. Pero sobre todo hay un desgarramiento, ya que 3 millones de personas de origen cubano viven fuera de su país. También señala que miles de fusilamientos de presos políticos, de ahogados, el sacrificio humano ha sido enorme, el costo de la revolución ha sido enorme. Hoy el sueño de todo cubano es irse, escapar con un turista o a bordo de una balsa, porque no hay esperanzas de vivir mejor. Son 3 generaciones que cada vez han vivido peor. Esa es una lección terrible, considera Carlos Alberto Montaner. Bueno, hay esperanzas, en cierto sentido, se pusieron esperanzas ante ya, pues, que en algún momento tiene que morir Fidel Castro, pues es un ser humano, ¿no? Entonces, pero Carlos Alberto siempre dice, yo ya me he cansado de decir, de profetizar cuándo va a morir Fidel, porque sigue viviendo y sigue viviendo, pero el tema es que cuando... ya tomó el poder, en cierta forma, Raúl, se pensaron que se iban a hacer algunos cambios muy importantes y se han hecho, pero tan mínimos, bueno, el que poder comprarse un celular, pero comprarse un celular, digamos que entrar a un hotel donde es sin sentido, donde porque ningún cubano tiene el salario para poder comprarse un celular, ningún cubano tiene el salario para poder hospedarse en un hotel. Y eso suena tan superficial al lado de la pérdida de libertad, de todas las cuestiones políticas, de estas profundas, bueno, la lección fundamental es que el comunismo y el socialismo te derivan en este tipo de sociedades, sociedades que han perdido su esencia, sociedades que están viviendo en la miseria. Muchos dicen y alaban el modelo educativo cubano diciendo que no hay analfabetos, pero bueno, ¿de qué te sirve saber leer y escribir si no te sirve para nada, para tener nada para tu familia? ¿De qué te sirve poder atenderte? Esto es un mito también, ¿no? De poder acceder a la salud, pero para acceder a la salud hay que hacer una cola de un par de cuadras para poder atenderse, ¿no? Entonces no sirve de nada, no sirve, por eso que es que te den la comida, que te den la comida gratis, ¿no? Cuando son 2 semanas y no solo para 2 semanas lo poco que te dan, y después las otras 2 semanas tienes que ver cómo uno consigue el resto de la comida. Solo para 2 semanas el racionamiento de poquito carne, poquita leche. Quienes alaban este modelo cubano sería interesante ver si pueden subsistir en esa sociedad con esas limitaciones, ¿no? Sería interesante ver si pueden ir a vivir, pero no en los palacios de la nomenclatura, ni en los palacios del gobierno, ¿no? Sino ir realmente donde está el pueblo cubano, el que sufre día a día los efectos de la revolución. Pero son las utopías que se han ido construyendo, pero que tienen que terminar. Yo creo que en pocos años debemos ver cambios extraordinarios y cumplirse los sueños, porque hay gente dentro de Cuba que son demócratas, que sí están ellos subversivamente, porque ya a través de todas maneras de internet, de todo, saben que existe otro mundo que no es el de ellos, porque no sé, imagínese usted 50 años que usted está escuchando lo mismo todo el tiempo, que no se conocía nada más, ahora ya la gente conoce más. Pero eso es una de las ventajas de la tecnología, ¿no? Digamos que antes del internet nunca hubiéramos podido leer a Joanny Sánchez acerca de la situación en Cuba, nunca los cubanos hubiesen enterado con estas parabólicas, que ahora la policía cubana se dedica a buscar las antenas parabólicas, ¿no? Con la cual los cubanos se pueden informar de lo que sucede en el mundo y pueden ver cómo vive el resto del mundo, porque capaz no pueden ver y no se imaginan las ventajas que tiene el capitalismo, las ventajas que tiene el libre mercado, las ventajas que tiene un sistema de organización social basada en la propiedad privada, en la libertad política, libertad de expresión, libertad para poder emprender y buscar nuestra felicidad. Esos son los sistemas que han generado beneficios, son los sistemas que han
permitido que la humanidad progrese de forma significativa. Por eso cuando hablábamos de Cuba y veíamos estas fotos parecen de hace 60, 70 años congeladas en el tiempo, pero son tomadas hace un par de años atrás, nada más. Entonces, eso es un problema serio cuando, yo al menos veo ese problema serio cuando veo que los gobernantes avalan esto, ¿no? Así es. ¿Dónde nos quieren Ahora, llevar nuestros gobernantes? No olvidemos también que una de las que ha sostenido después que cayó el muro de Berlín y todo, cuando unos años de desesperación que ya no tenían dónde, la tarea que ha cumplido Hugo Chávez en mantener el sistema. Doctora, ¿cuál es el futuro de Cuba? Ajá. En pocas palabras, porque se nos acaba el tiempo. Realmente hay los que tenemos esperanzas y los que no. Yo tengo esperanza de que el modelo no se sustente, que la gente tenga que finalmente abrirse, ¿no? Que ya todo este grupo de mayores, porque ya la mayor parte que está ahí ya son mayores, ya no de más, y entonces vuelva la gente a tener libertad. Amigos televidentes, los que creemos en la libertad y en la democracia como bases y sustentos de una sociedad, no podemos más que solidarizarnos con el pueblo cubano, con estos 50 años de represión totalitaria de un gobierno, en los cuales esperamos que muy pronto este pueblo cubano pueda obtener una democracia sólida que les permita realmente salir de los yugos y mejorar sus niveles de vida.